En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. El capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. El día de hoy vamos a profundizar en la introducción en los números 1533 al 1535. Estamos entrando en este nuevo capítulo, donde el catecismo nos llevará de la mano en la explicación de estos 2 sacramentos al servicio de la comunidad. Como hemos dicho en las catequesis anteriores, el catecismo ha dividido los 7 sacramentos en 3 grados. Los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Como vamos caminando poco a poco, hemos encontrado cómo estos sacramentos se presentan como sacramentos de servicio a la comunidad. Estamos saliendo de nosotros, de esos sacramentos de perdón, de unción de los enfermos y ahora al servicio. Muy interesante esta manera como el catecismo nos ofrece esta triple división de los 7 sacramentos. Número 1533 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Es un número muy hermoso que nos presenta el catecismo. Fijémonos, queridos amigos, cómo lo primero que hace es señalar que los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se fundamentan en la común vocación. Esta palabra tiene que ser muy, pero muy bien entendida. Común vocación de todos los discípulos de Cristo. Pero debemos al mismo tiempo decir que los sacramentos del matrimonio y del orden sacerdotal no son comunes. Y en este sentido hay que tener cuidado porque a veces nos valoramos por aquello que nos distingue de los otros. Lo que pasa es que el mayor tesoro que tenemos no es lo que nos distingue de los demás, sino que es la común vocación. Es la vocación de ser hijos de Dios por el bautismo. Eso es lo que tenemos en común todos. Por eso debemos estar muy atentos a esa tendencia de buscar lo que nos distingue de los demás. Porque según eso resultaría que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, serían como los sacramentos de la masa frente a los sacramentos que suponen como una especie de grado de profesionalización, como algo más específico, como lo es el sacerdocio o el matrimonio. Pero nada lejos de la realidad, la primera consagración, lo que nos configura y nos da nuestra razón de ser, es el bautismo. La razón de ser y la que me configura y la que permite hablar con ustedes es una razón común. Esto que estamos hoy intentando explicar desde el catecismo es una razón común, es una vocación común que es muy importante y es la vocación de ser bautizados.
Fíjense, por ejemplo, queridos amigos, el Papa Francisco, lo que le configura mucho más definitivamente con Cristo es su bautismo, no tanto que es el Papa, ¿eh? Es su primera llamada, su primera consagración, el bautismo, igual que cada uno de nosotros. Por eso el catecismo, antes de hablar del sacramento del orden sacerdotal o del sacramento del matrimonio, le hace muy bien hablar de que hay un fundamento de una vocación común y que esa vocación común es la vocación a la santidad, de la cual se va a desprender también una misión a evangelizar el mundo. Entendiendo esto, nosotros podríamos entender ese regalo que nos hizo el Concilio Vaticano II, que es esa invitación a desarrollar en nuestra vida la vocación a la santidad, que es una vocación que se recibe en el bautismo. Nosotros podemos decir esto hasta el punto que la vida del bautizado quedaría frustrada si ese bautizado no alcanza la santidad en su vida. Un bautizado puede tener muchos éxitos en su vida, puede plantear muchos aspectos concretos, muchos éxitos laborales, muchos éxitos sentimentales, amorosos, en muchos niveles. Pero si ese bautizado no alcanza la santidad en su vida, literalmente esa persona es un fracasado. Además, sería un error pensar que la vocación a la santidad es para solo los sacerdotes, las religiosas, los consagrados. Eso es un error terrible. Es para todos los bautizados, en el estilo de vida que tengan. Cuando Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, no se lo estaba diciendo a unos pocos. Jesús no tomó a sus 12 discípulos, se los llevó al lado y les dijo estas palabras a ellos para que nadie más las escuchara, ¿no? Esto se lo dijo a todos. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y Jesús, en el momento de morir, cuando una de sus palabras fue decir, tengo sed, ese tengo sed tenía que ver con esto. Tengo sed de tu santidad. Tengo sed de tu entrega. Por eso, este número del catecismo es como tan específico cuando dice, fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es la vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. ¡Qué tarea tan grande la que tenemos todos! Aquí nadie puede lavarse las manos y decir, esto no es para mí. Y en esa vocación a la santidad, tenemos un modelo y la Iglesia nos propone un modelo tremendo. Son la vida de los santos. Por ejemplo, hoy, la vida de San Genaro, esa vida de valentía, de acompañamiento con sus amados, con sus discípulos. Una vida de visita a los que estaban en la cárcel. No una vida de temor y de miedo y de cobardía, no, al contrario. La Iglesia nos propone el modelo de los santos, de cada uno de ellos. Algunos más famosos que otros, sin duda alguna, algunos más conocidos que otros. Pero todos ellos, en alguna manera en su vida, modelos del Señor Jesucristo. Además de esta vocación a la santidad, también el catecismo nos propone la misión de evangelizar el mundo. ¿Por qué? Porque la misión de evangelizar el mundo es propia de todos los cristianos. Y sería un error grande nosotros pensar que eso no tiene que ver conmigo. Quien tiene una vida, a una vocación a la vida matrimonial, también tiene una vocación a la misión de evangelizar.
Es una misión que es muy importante. Por ejemplo, la del papá o de la mamá, la del casado, que entiende que ha sido elegido por Cristo para evangelizar a su familia, a sus hijos, que su hogar es la primera escuela de evangelización, que su hogar es una iglesia doméstica en la que estoy llamado como bautizado a que todos conozcamos el rostro de Cristo, un hogar donde se predica la persona de Jesucristo y donde se invita a la imitación de Jesucristo. Y termina, queridos amigos, este primer número introductorio diciendo que confiere las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Es una manera de concluir este número muy hermosa porque los peregrinos en este mundo, todos tenemos el mismo punto de salida y el mismo punto de llegada. Todos hemos salido de las manos de Dios y todos tenemos el mismo punto de llegada que es el cielo. Es claro, como hemos explicado muchas veces, que hay caminos diferentes unos de otros, que hay diferentes maneras de llegar al cielo. Podemos llegar ahí de diferentes laderas, pero todos con el mismo punto de salida y todos el mismo punto de llegada. Eso quiere decir que en esta vida todos somos peregrinos. Y los peregrinos, cuando caminamos, estamos para ayudarnos unos a otros en el camino. Y las vocaciones, todas tienen esa misma virtud. Dentro de la vocación cristiana, tienen esa virtud de que todas son complementarias, unas iluminan a las otras. Y Dios nos ha puesto en este camino de peregrinos con el mismo punto de salida, caminando hacia el mismo punto de llegada, para que nos ayudemos los unos a los otros en ese camino. Lo que dice este número 1533 del Catecismo es que los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía nos dan la gracia necesaria para vivir según el Espíritu durante todo este camino. Nos dice que es el mismo Espíritu Santo el que ilumina la gracia de un casado que de un sacerdote, que de un religioso, que de una consagrada, que no son espíritus diferentes, que es el mismo Espíritu Santo que quiere que vivamos según el Espíritu, no según la carne. Y es el mismo Espíritu el que ilumina a un religioso para vivir sus votos, que el que ilumina al sacerdote para vivir la obediencia, que el que ilumina al casado para vivir su matrimonio. Y al final el catecismo nos remite a un número que ya hemos estudiado, el número 1212, que dice lo siguiente: mediante los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, con el crecimiento y con el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Es un número muy hermoso este. Y miremos cómo nuevamente subraya que hay un paralelismo entre los sacramentos de la iniciación cristiana y el orden de la vida natural: nacer, crecer
alimentarse. El bautismo es al nacer, como la confirmación es al crecer, como la Eucaristía es al alimentarse. Esa es la imagen natural. Y a ello todos tenemos esa vocación de necesidad común. De hecho, queridos amigos, fijémonos que los sacramentos a los que la Iglesia prioriza importancia para la salvación, a los sacramentos que podríamos llamar esenciales para la salvación, son el bautismo y la Eucaristía. Estos son los sacramentos sobre los que Jesús incluso llegó a decir: si no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Y habló del bautismo como un nacer de nuevo. Y también dijo: el que crea y se bautice se salvará. Al mismo tiempo, dijo de la Eucaristía: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso la Iglesia pone como una priorización, ¿no?, una máxima importancia a estos dos sacramentos y les llama como sacramentos fundantes. Dicho esto, damos un paso más. El número 1534 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: otros dos sacramentos, el orden sacerdotal y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Un número muy hermoso que ilumina nuestro quehacer vocacional. Aunque no se pueda decir de una manera literal, pero sí podemos decir que los sacramentos de la iniciación cristiana son sacramentos más ordenados a la propia salvación. Podemos decir que los sacramentos del servicio a la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, son más ordenados a la salvación de los demás. Lo que está claro es que los sacramentos ordenados a la propia salvación también me capacitan para la salvación de los demás. Y los sacramentos ordenados a la salvación de los demás también me capacitan para mi propia salvación. Al final es lo que dijo Jesús, Mateo 16:25. El que busque su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Estas palabras que son tan contundentes. La paradoja de estas palabras es esta: en que la salvación no está en buscarme a mí, en buscar lo mío, en buscar la gracia que Dios me da a mí, como si fuera una especie de particularismo, olvidándome de los demás. No, ese no es el camino. Jesús muchas veces nos da la gracia que nos salva, sirviéndose de que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos, entregándonos a los demás. Y esta es una gracia muy, pero muy especial. El don del olvido de uno mismo. Fijémonos que el ejemplo de nuestro santo de hoy es perfecto para este número del catecismo. El don del olvido de uno mismo. Y ese don lo tenemos todos que pedir mucho al Señor. Señor, que yo no me mire cuando te sigo. Que yo no busque mi propia realización en la entrega a los demás, en el servicio que tú has pensado para mí. Que yo no me busque, que yo no me esté mirando todo el tiempo el ombligo. Hay muchas personas que se les pasa la vida sin servir a nadie. A nadie. Posiblemente seamos nosotros una de ellas.
Están toda la vida esperando llegar a un equilibrio en su vida que nunca va a llegar. Y piensan que van a servir cuando ya estén bien. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Dedican toda su vida solo a buscarse a sí mismos. Quizás bajo la mentira de que cuando estén bien entonces ya van a servir y terminan no sirviendo para nada. El que busca su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. El Señor le descubre a uno su propia vocación en el olvido de uno mismo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en nuestras mamás. Una mamá se encuentra a sí misma olvidándose de sí misma. Y en esa vocación, en la entrega materna, es donde ella alcanza su propia realización y ahí es donde ella se santifica. ¿Cuántas mamás no son unas santas, pero han vivido toda su vida olvidadas de ellas, solo pensando en nosotros, con nosotros, para servirnos, para que estemos bien? Y ahí se santifican. Eso es una cosa preciosa. Todo lo contrario a lo que nos plantea el mundo moderno. Esta moda de autoestima, ¿eh? Autoestimarme sobremanera, autosatisfacción, llegar a tus ideales, luchar y luchar y luchar, y todo esto que nos dicen que parece una especie de cuento de que tú con tus propias fuerzas y con tu esfuerzo y trabajo y tú lo lograrás y tú y tú y tú, todo eso se cae al piso, porque es solamente un buscarme a mí mismo y ya. Al final se cansa uno de tanto tú, tú y tú y tú. Y puedo y puedo y puedo. Al final se da uno cuenta que solo no puedo nada. Es una moda muy interesante en la que estamos hoy día y muchos nos dejamos llevar por ella. Por eso el catecismo nos invita esta mañana, hey, deja de mirarte tanto. Empieza a mirar a los demás para que ahí encuentres tu realización. Lo que es probable es que ocurra lo que está ocurriendo. Ver cómo se destruye todo, se destruyen los trabajos, las familias. La gente vive amargada porque solo se está buscando a sí mismo. Cada uno quiere ser un dios de sí mismo, que se le den todos sus derechos. ¿Y qué vamos a hacer hoy día con tantos dioses? ¿Qué vamos a hacer hoy día para cumplirle todos los derechos que cada uno quiere que le cumplan? No hemos entendido que la clave de la propia felicidad está en la entrega. El que se busque a sí mismo se perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará. Y esto que estamos viviendo hoy día es un signo de los tiempos. Lo que Jesús dijo lo estamos viviendo hoy de facto. Hoy entre nosotros, con los que vivimos, todos buscándose solamente a sí mismos, y por eso viven sus vidas perdidos en el mapa, totalmente perdidos. Por eso es un don muy grande que busquemos nuestra propia felicidad haciendo felices a los demás. Hay que pedirle al Señor ese don del olvido personal para encontrar la realización en la realización de mi hermano. Y por eso nos propone el catecismo estos sacramentos, el orden sacerdotal y el matrimonio, que están ordenados al servicio de los demás, a la salvación de los demás. Y mientras hago eso, sin duda alguna,
todo me contribuye a mi propia salvación. Es decir, que entre más hago yo que alguien pueda llegar a salvarse, estoy automáticamente garantizando mi propia salvación. Y dice el catecismo, confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Es decir, que todos estamos llamados a edificar el pueblo de Dios como piedras vivas. Aunque es verdad que cada uno tenga un matiz diferente dentro de esa construcción y que la piedra angular será Jesucristo, que solamente es ella la piedra angular, pero todos los demás estaremos más o menos ahí involucrados. Algunos harán más bulla, otros seremos más silenciosos, pero todos involucrados porque todos somos completamente necesarios en la edificación de este pueblo de Dios. Por último, el catecismo da un paso más y nos propone el número 1535 que dice: en estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación, para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortalecidos y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Número tan bonito este, donde hace una distinción muy importante. Hay consagraciones comunes, que es el bautismo y la confirmación. Todos tenemos estas dos consagraciones. Y también hay consagraciones particulares, el orden sacerdotal y el matrimonio. Es decir, hay una vocación común y además hay una vocación particular dentro de esa vocación común. Y esto lo va descubriendo uno mismo poco a poco en su vida. Primero es descubrir mi vocación al seguimiento de Jesucristo. Definitivamente uno será buen esposo, buena esposa, buen padre de familia. Difícilmente alguien se santificará en el matrimonio si primeramente no ha descubierto que tenía una vocación al seguimiento de Jesucristo en el bautismo. Lo mismo podemos decir del sacerdote. Difícilmente puede ser un buen sacerdote, un santo sacerdote, si no ha descubierto que tenía una vocación al seguimiento de Jesucristo como bautizado. Si uno no entiende como vocación el bautismo, difícilmente tendrá como vocación el casarse o el hacerse sacerdote. Más que vocación, podrá quizás la persona entender que hizo como una especie de decisión personal. A veces se escucha hablar del matrimonio e incluso del sacerdocio como simplemente una especie de opción de vida. Pero lo cierto es que el matrimonio o el sacerdocio no son una opción de vida, son una vocación, son una llamada de Dios. Y por tanto, lo que ha hecho la persona es abrazar y responder a esa llamada. En todo caso, esa opción sería un abrazar y responder esa llamada que Dios le ha dirigido personalmente. Pero cuando se plantea el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal como una opción personal, como un gusto personal, es porque en el fondo tampoco nos habíamos planteado que el bautismo fue mi primera vocación. Nos habíamos quedado con eso de que a mí me bautizaron mis padres y que ser cristiano era algo coyuntural porque mi padre y mi madre pertenecían a una tradición
cristiana católica, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con eso. Cuando uno lo ha visto así, es que no ha tenido ojos de fe nunca, para entender que detrás de esa mediación de mis padres cuando me regalaron el bautismo, lo que había era una llamada de Dios personal y que ellos dieron una respuesta a Jesucristo. Que no soy yo el que he elegido a Jesucristo, que son mis padres los que me habían dado a Jesucristo por el bautismo como regalo, que son ellos los encargados de dar la respuesta a esa llamada de Dios a mi vida. Y eso es un don. Cuando no entendemos esto, nos falta conciencia de que estábamos vocacionados a Jesucristo. En el bautismo y en la confirmación, para seguir a Jesucristo, hemos sido consagrados con Él. Y en el sacerdocio y en el matrimonio, aquellos que tienen estos sacramentos tienen una consagración muy, muy particular. Dice también este número del catecismo: por su parte, los cónyuges cristianos son fortalecidos como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Fijémonos cómo nos habla de unos deberes de estado y gracia de estado. Un sacerdote, un religioso, unos cónyuges tienen deberes de estados. Un sacerdote, un religioso, unos cónyuges tienen gracias de estado. Se espera de un sacerdote que responda de una forma determinada en el servicio al pueblo de Dios que se le ha encomendado. Eso se espera. Ese es su deber. Se espera de un religioso que viva fielmente su consagración determinada a aquello que fue llamado. Eso se espera de él porque ese es su deber. Se espera de los esposos que respondan de una forma determinada a la procreación de sus hijos, a la crianza, al cuidado ordenado de la sociedad. Ese es su deber de estado. Y es precisamente por eso que el Señor nos regala además la gracia de estado para responder de la mejor manera al cumplimiento de los deberes de estado. Y para nosotros hacer eso, tenemos que confiar mucho. Tiene uno que darse cuenta que lo que ha recibido en las manos de barro es una verdadera vocación. Y que esa vocación va a tener unos deberes de estado, pero que al mismo tiempo Dios me dará la gracia de estado para que yo los cumpla. Cuando uno no cree en la vocación, cuando uno no cree que el Señor es el que le llama, tiende uno a no creer en la gracia de estado y está siempre muerto de miedo, preguntándose por todo: ¿será que yo podré o no podré? ¿Será que seré capaz o no seré capaz? Me siento incapaz. ¿Será que me veo o no me veo? Y es que tiene tantos miedos porque no cree en la gracia de estado. Y no cree en la gracia de estado porque no cree que ha sido llamado personalmente por Jesucristo a cumplir esa vocación, como casado o como sacerdote, sino que lo que cree es que tomó una opción en su vida y que va a ver si le gusta, que va a experimentar a ver si por ahí es el camino, pero no es su vocación. Y se llena de miedos, y los miedos nos paralizan, y al paralizarnos nos impiden cumplir nuestra vocación. Y ahí empieza todo lo que vemos hoy día: las frustraciones, las parálisis, las cosas que no avanzan, los sinsentidos de vida, las incomprensiones. Al Señor hay que creerle, que me ha dado la gracia para cumplir los deberes
que mi estado de vida me ponen. Porque el Señor no te llama y luego te deja tirado. Ese no es su estilo. Él nunca te pide algo que está por encima de tus fuerzas, no. Él te sostiene. Antes de pedirte algo, ya te lo ha dado. Él es quien camina junto a ti. El Señor te va fortaleciendo y te va haciendo crecer ante los retos. El Señor te pone los retos y en los retos que te pone te hace crecer. Y si esto no fuera así, nunca te hubieras visto haciendo esto que haces. Por eso no se vale decir yo no puedo. Si el Señor te llama, Él te capacita. Eso es la gracia de estado. Por último, termina el catecismo haciendo una invitación, nos remite al número 784 que también ya hemos estudiado y dice: al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en una vocación sacerdotal. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, hay un sacerdocio común de los fieles por el bautismo, todos sacerdotes por el bautismo. Pero es importante que dentro de esos fieles, sacerdotes por el bautismo, hay una vocación particular que le llamaremos el sacerdocio ministerial, donde unos cuantos de esos que compartimos el sacerdocio común de los fieles fueron llamados de una manera particular y especial por Dios a una vida de consagración y adición a Jesucristo, que es sumo y eterno sacerdote. Y esto será, queridos amigos, el derrotero que nos espera en las próximas catequesis.